Un saludo cordial a todos los que ven este video, en el cual hablaremos sobre el modelo económico de desarrollo compartido, tanto sus características, los acontecimientos que obligaron a implementarlo, entre otras cosas. Así que empecemos por los acontecimientos a los sucesos que dieron origen a este modelo, siendo estos claramente el cómo se llegó a la conclusión de cambiar de rumbo en cuanto al modelo económico, ya que posteriormente se implementó durante un periodo posterior de 15 años que duró de 1954 a 1970, el modelo de desarrollo estabilizador, el cual, como su nombre lo dice, se supone que debería estabilizar al país usando como principal estrategia incrementar el ingreso de campesinos y obreros, diversificando las actividades económicas del país, promoviendo la industrialización e incrementar la productividad, estabilizar el tipo de cambio, generar nuevas fuentes de financiamiento para las empresas y garantizar la estabilidad interna, ya que fue creada para manejar el déficit interno, debido a que en ese entonces se importaba más de lo que se exportaba, siendo esto una decisión para crecer sin inflación y claro, sí, bien, pero no se obtuvo al 100%. En los objetivos se pueden destacar algunos puntos a favor, ya que logró alcanzar un alto crecimiento económico de alrededor 3.6% en términos precipita, estabilidad cambiaría y bajas inflaciones de 2.5% en promedio son similares a la de una economía desarrollada. Sin embargo, no todo salió tal como se planeó, ya que en consecuencias se empezó a generar una deuda externa que claramente con el paso del tiempo esta fue incrementando, estando el país en una crisis total, ya que a su vez las inversiones públicas y privadas habían disminuido mientras que había inflación y crecía el desempleo. Después de Díaz Ordaz llegó otro presidente, el cual iba a ser el presidente Luis Echeverría Álvarez, que iba a gobernar desde 1970 a 1976. Luis Echeverría Álvarez había estado en el sexenio anterior, había sido parte del gabinete del presidente Gustavo Díaz Echeverría, el secretario de Gobernación de Gustavo Díaz Ordaz, prácticamente el segundo a bordo, el jefe después del presidente. A Gustavo Díaz Ordaz le tocó el movimiento social, sobre todo lo que pasó con los estudiantes, el movimiento estudiantil y la matanza que desgraciadamente hubo. Pues obviamente a Gustavo Ordaz terminó saliendo muy impopular económicamente, no le fue nada mal en sus números, no cayó una crisis económica, pero ¿cuál social sí? Muy mal, muy repudiado y odiado por el pueblo mexicano, y pues obviamente Luis Echeverría Álvarez pues también iba a cargar con esto, con esta impopularidad por haber sido parte del gobierno anterior, y obviamente a Luis Echeverría iba a tratar de congraciarse con la gente, de reconciliarse con el sector intelectual, estudiantes, maestros y con todo el sector intelectual mexicano, siendo por eso que el presidente Luis Echeverría se vio en la necesidad u obligación de cambiar el modelo económico ya establecido, debido a que este ya no daba para más. Así que después de pensarlo un poco, fue que implementó el modelo económico llamado desarrollo compartido.
Este modelo fue de 1970 a 1976, el cual tenía como meta arreglar los problemas que dejó el modelo anterior, tratando o más bien buscando el favorecer a la población más necesitada con el apoyo de todos los sectores productivos. El apoyo industrial aumentó y estimuló la producción de bienes de cápita, a su vez tratando de resolver el déficit de la balanza de pagos. Otra opción o alternativa para fortalecer el apartado de productivo fue el impulso o el apoyo a la infraestructura, la cual se basó en la creación de carreteras. Echeverría comenzó su gobierno con un programa de gastos públicos en beneficio de la población, haciendo cambios en la estructura del país para hacer frente a los profundos problemas sociales que enfrentaba en su gobierno. Su propuesta económica se denominó desarrollo compartido. Él pretendía modernizar la industria, logrando de esta forma una mayor productividad y aumentar sus proporciones y disminuir las importaciones. Mejorar la educación mediante la reforma educativa, impulsar la ciencia y su difusión equitativamente, el ingreso de la crisis de la gasolina. Creyó que era algo momentáneo, por lo que disminuyó los gastos del país, aumentando así la deuda del país, cayendo en lo que se conoce como la enfermedad holandesa. Para saber de los malos manejos económicos, sociales y políticos, debemos de saber quién fue el presidente que terminó con el milagro mexicano de 1970 a 1976 de México. También es recordado porque él fue el que provocó la primera evaluación del peso mexicano, supuestamente el legado para bajar la deuda, clase media de clase media pobre y el pobre cada día más pobre. Con este presidente se terminó el milagro mexicano, aunque muchos consideran de que Díaz fue el que mandó asesinar a los estudiantes de Tlatelolco en 1968. Este hecho fue difamado, ya que se encontraba fuera del país, por lo cual el vicepresidente dio la orden de mandar a los soldados, pero sin atacar. Lo que Luis Echeverría dio la orden de fuego, por la cual la historia en realidad a continuación veremos. Sus malos manejos económicos, políticos y sociales fueron creciendo hasta alcanzar en 1976 el 26% el ámbito internacional y económico de inflación, recesión que puso de manifestación el vínculo de todas las economías nacionales, disminuyó la inversión privada del gasto público, aumentó de forma considerable emitiendo papel moneda sin valor de 6,000 millones de dólares, que había endeudado Díaz más de 20,000 millones. Los avances en materia económica que se dieron durante su mandato no fueron suficientes para detener el sobrepasar la crisis económica internacional que enfrentaba del país y provocar la escasez del petróleo durante su gobierno. El tipo de cambio fijo que existía desde 1954 del 12.50 por dólar al día al final del sexenio llegó a los 20 dólares por día. En 1976, Manejos Culturales fue que evaluó el peso de la mitad del tipo de cambio que había mantenido de 1954. Aquí se van a decir más aspectos negativos durante el periodo de Luis Echeverría. Crédito externo. Préstamos le pidió a Luis al exterior para poder gastar sus gastos de gobierno de 4,219 que debíamos de la deuda final del sexenio. Era de 11,612, un aumento del 275%, sin duda alguna. Fue el peor presidente de México, aparte que él fue el que terminó el milagro mexicano, aunque también los anteriores presidentes durante el milagro mexicano también jugaban sucio, cual eran corruptos, asesinos y también robaban el dinero, aunque muchos no lo consideran. Es la triste verdad de México. Fue el periodo en el que la economía mexicana se vio caracterizada por alto crecimiento de producción, va a tratar de inflación y estabilidad. El tipo cambio política adapta a términos monetarios y fiscales de ortodoxa,
componente más importante del gasto gubernamental fue la inversión infraestructura básica, principalmente en el apoyo de la actividad petrolera, la construcción de carreteras y el mejoramiento de la salud y educación. Si únicamente consideramos esta política, observaríamos un incremento de la demanda creada la economía, que impulsa principalmente por un aumento. El gasto público fue el motor de crecimiento económico en dicho periodo. No obstante, los mayores ingresos públicos provenientes del petróleo y de la recaudación generada por el país fueron insuficientes para financiar su expansión. En razón de ello, se emplea una política monetaria expansiva y se contrataban importantes montos de deuda pública externa como forma de financiar los crecientes y elevados niveles de déficit fiscal, alcanzando los largos incrementos al gasto público. Financiando una gran medida de la deuda externa, se invirtió considerablemente entonces proyectos infraestructura del Estado sobre las economías del país. Numerosamente, Echeverría agrupó empezaría provocando que se repitieran los capitales de México, y ese usó como acto de presión contra el gobierno en septiembre de 1976. Por la decisión de Estados Unidos, abandonó el tipo de cambio físico y se decretó la fluctuación. El peso, oferta y demanda. Esto en realidad resultó ser una devaluación, la primera en 22 años. El gobierno a fines de 1970 se fijó objetivos económicos muy ambiciosos: sostener el elevado crecimiento de las décadas anteriores, mantuvo una tasa de inflación relativamente baja, mejorar la distribución del ingreso e impedir agravadamente de la institución de la balanza de pagos. En 1972, la economía empieza a mostrar signos de debilitamiento en sus casas de crecimiento, es decir, presupuesto el modelo de desarrollo compartido, que mantuvo sus modificaciones relevantes a la política comercial, salarial, agropecuaria y de momento a la versión extranjera, y política fiscal monetaria, con el propósito de que el eje de inversión nacional ejerciera el sector público, ya que con los ingresos de la explotación petrolera, la producción de los nacimientos petroleros, se buscó financiar en infraestructura política la creación de plantas de bienes de capital social a todo el país, todo bajo un sistema salarial que permite su crecimiento real. El desarrollo compartido pretendía distribuir la riqueza generada por el progreso equitativamente entre todos los miembros de la sociedad. Se incrementaron programas de movimiento, estímulos fiscales, subsidios, evasión de impuestos, depresión. Fue el motor de aceleración de los activos fijos, entre otros, para promover la participación de la iniciativa privada de la industria nacional. Los importantes montos de gasto público canalizado hacia la estructura económica y social del país hicieron posible que la tasa promedio del crecimiento del PIB se situara 6.3% anual en 1982. Se devalúa abruptamente el peso respecto del dólar, 121.6%, y por consecuencia la tasa del crecimiento del PIB en este año fue negativa, 0.5%. El crecimiento del sector industrial continúa siendo superior al sector agropecuario, pero menor al de los servicios en particular, ya que fueron las manufacturas las que mantuvieron en su crecimiento a tasas más elevadas que el resto de componentes del sector industrial. La política desarrollaba un papel fundamental en la estrategia para alcanzar su objetivo. El gasto público sería el motor que impulsaría el nivel de acrecida económica. Se esperaba que la orientación del gasto corriente hacia los componentes de mayor recuperación social tendría efectos positivos sobre la distribución de ingresos, la inversión pública y también de la creación de grandes empresas, ya sea para estatales, aparte de su efecto directo positivo sobre el empleo, y se pensaba que podrían modificar las situaciones de la balanza comercial con el exterior mediante su sustitución. Y pues aquí, poniendo algunas gráficas, podemos identificar que el PIB en inicios del gobierno, en inicios del modelo,
se encontraba en un 6.9%, lo cual pues, podríamos decir que es bueno. Sin embargo, al siguiente año de este modelo, que se implementó, tuvo una decrecida a 4.17%. El PIB, que pues, como sabemos, es importante, pero en 1972 tuvo una elevación a comparación del segundo año y del primer año, ya que se estuvo en 8.49. Ya para 1973 fue cuando comenzó su descenso, ya que de 8.49 del año pasado bajó a 8.41. Ya en 1934 tuvo otro bajón y llegó a 6.11, lo cual pues mal. De ahí en 1975 bajó, no demasiado como el primer descenso, pero claramente fue en valor negativo, ya que de 6.11 pasó a 5.61. Ya lo que es para la salida tanto del presidente como del modelo, dejó al país en 4.24 de valor de PIB. Lo cual, pues, si nos ponemos a comparar la gráfica, pues vemos que casi dejó el país, no mucho, pero sí más amolado que el primer año, que cuando empezó. Ya que, pues, tenemos la comparación de 6.9 y 4.24, pues, así que ya estará muy ciego el que no quiera ver que quizás sí la amolo. Pero bueno, en la siguiente gráfica tenemos la gráfica de inflación, que es lo contrario al PIB, que pues como podemos observar, en lugar de bajar, pues esta subió. En 1971 tenemos que estaba en 5% el valor de la inflación. Ya lo que es en 1972, no creció mucho, pero sí se notó poquito, ya que alcanzó un 6%, ponemos. Ya en 1933 fue donde hubo una subida muy abrupta, por así decirlo, del valor de la inflación, ya que llegó a 21% comparado con el anterior. Ya lo que vendría siendo en 1974 tuvo una pequeña, que casi no se notó, una pequeña descenso que que llegó a 20%, lo cual pues podríamos decir que es bueno. Y para lo que es el año de 1975, vemos cómo bajó del 20% al 11%, aparentemente. Ya, como podemos decir, básicamente fue un buen periodo, por así decirlo, ya que fue un gran bajón de la inflación. Pero, sin embargo, ya el último año, ya cuando iba de salida el modelo, tuvo otra crecida, ya que ahora pasó de 11% a un 27%, por así decirlo. Y pues claramente, como podemos ver, el país, en lugar de mantenerse o bajar la inflación, lo único que hizo fue subirlo. Ya lo que fue en los años intermedios, fue cuando se empezó a subir, porque ya quizás el modelo ya no daba para más. Entonces podemos decir que el modelo funcionó, y a mitad de su funcionamiento fue cuando estuvo en su mejor lugar. Ya para la salida fue cuando quedó un poquito mal, dejando un poquito de decir. Las principales características de nuestro modelo de desarrollo compartido fueron la intervención estatal. Esta quiere decir que se destacó por una fuerte intervención del Estado en la economía. El gobierno tomó un papel activo en la planificación y ejecución de políticas económicas. La participación comunitaria. Se promovió la participación de la comunidad en decisiones buscando una mayor inclusión y representación de diversos sectores de la sociedad. La inversión en sectores clave. Estas se realizaron inversiones significativas en áreas consideradas clave para el desarrollo, como la agricultura, la educación y la infraestructura. La reducción de desigualdades. La meta principal era reducir la brecha entre los estratos sociales, mejorando las condiciones de vida de los sectores menos privilegiados. A pesar de sus objetivos ambiciosos, enfrentó el desafío económico, incluyendo problemas de inflación, desequilibrios fiscales,
Este modelo tuvo un impacto significativo en la historia de la económica y social de México, y su evaluación varía en funciones de diferentes perspectivas. Algunas de las posibles ventajas atribuidas al modelo de desarrollo compartido de Luis Echeverría en México incluyen la reducción de desigualdades sociales. El énfasis en la equidad buscaba abordar las disparidades económicas y sociales, mejorando las condiciones de vida para los sectores menos favorecidos de la sociedad. Participación comunitaria. Fomentar la participación de la comunidad en la toma de decisiones podría haber fortalecido el tejido social y proporcionado una voz a grupos de históricamente podrían haber estado marginados. Diversificación de inversiones. Las inversiones en sectores clave como la agricultura, la educación y la infraestructura podrían haber contribuido a la diversificación económica y al desarrollo sostenible a largo plazo. Es importante tener en cuenta que la evaluación de estas ventajas pueden depender de la perspectiva y de cada uno de cómo se haya implementado las políticas concretas. Además, el desarrollo compartido también enfrentó críticas y desafíos como problemas económicos y fiscales. Algunas de las desventajas asociadas al modelo de desarrollo compartido serían los problemas económicos. El modelo enfrentó desafíos económicos, incluyendo problemas de inflación y desequilibrios fiscales. Estos obstáculos podrían haber afectado la estabilidad económica del país. La intervención excesiva del Estado. La fuerte intervención estatal en la economía puede haber llevado a la burocratización y a decisiones centralizadas, lo que a veces puede resultar ineficiente. Posible falta de sostenibilidad. Las inversiones significativas en sectores específicos puede haber sido difíciles de mantener a largo plazo, especialmente si no se lograban los resultados deseados del desarrollo económico. Los desafíos en la implementación. Esto quiere decir la participación comunitaria, aunque un objetivo valioso, a veces puede enfrentar obstáculos en términos de ejecución y representación equitativa. Las relaciones del mercado. Las políticas intervencionistas pueden generar incertidumbre en los mercados, afectados la confianza a los inversionistas y la eficiencia económica. La evaluación global del desarrollo compartido implica considerar tanto sus aspectos positivos como las dificultades que surgieron durante su implementación. El modelo de desarrollo compartido de Luis Echeverría en México tuvo diversos impactos en la economía y la sociedad. Algunos de estos impactos incluyen: número 1. Reducción de brechas sociales. Se buscó reducir las desigualdades sociales, mejorando las condiciones de vida de los sectores más desfavorecidos. Este enfoque podría haber tenido un impacto positivo en la equidad social. Número 2. Participación comunitaria. La promoción de la participación comunitaria podría haber fortalecido la sociedad civil y permitido una mayor representación de diversos grupos en la toma de decisiones. Número 3. Inversiones en sectores clave. Las inversiones en las áreas como la agricultura, la educación y la infraestructura podrían haber tenido efectos positivos en el desarrollo de esos sectores y en la diversificación económica. Los desafíos económicos. Sin embargo, los desafíos económicos como la inflación y los desequilibrios fiscales también fueron impactos significativos que afectaron la estabilidad económica del país. Repercusiones a largo plazo. El modelo dejó una huella en la historia económica de México, incluyendo
las decisiones políticas económicas posteriores. Las lecciones aprendidas de esta experiencia han contribuido a la evolución de las políticas en el país. La evaluación global de los impactos del desarrollo compartido implica considerar tanto los aspectos positivos como los retos que surgieron durante su implementación y cómo influyó en el desarrollo a largo plazo en México. Objetivo del modelo económico de desarrollo compartido. El modelo de desarrollo compartido se lleva a cabo durante el sexenio 1970-1976 como una alternativa para disminuir el impacto de la crisis económica y política que sufría el país. Esto quiere decir que durante este modelo económico se trató de implementar el crecimiento y desarrollo económico del país y con ello una mayor distribución de la riqueza acumulada. También se enfocó en distintos aspectos que implementan lo dicho anteriormente, como lo es la producción de más trabajo, aumentar el salario para elevar el poder adquisitivo. Se enfocó en la producción interna del país. Esto quiere decir que disminuyó la importación del extranjero para producir independientemente en México. Por ejemplo, tenemos a México, que es uno de los mayores exportadores de aguacate mundialmente, pero si en México se consumiera el producto que se produce en México sería a costos muy elevados y no todos tendríamos accesibilidad para consumirlos. Entonces, es por esto que aunque de menor calidad, pero con mayor accesibilidad se tienen que comprar estos productos y esto se logra con la importación y exportación del extranjero. Y tenía la misión de erradicar la desigualdad social y poder dar una mejor vida. Pero esto no tuvo éxito como se planeaba, ya que el país se estaba endeudando cada vez más al punto en el que tuvo que cambiar de modelo económico para solucionar la crisis que dejó este. Pero esto se lo contará en otra ocasión. Por lo tanto, podemos decir que el modelo de desarrollo compartido fue un modelo que, si bien no podría ser el mayor del mundo, sí vino a equilibrar o a rescatar lo que quedó del país después de lo sucedido con el modelo anterior, usando estrategias que en el contexto histórico o la época en la que se dio a nuestro parecer fueron quizás las más óptimas, ya que al parecer los resultados obtenidos fueron mejores a comparación de cómo estaba el país, además de que en el hecho de que el modelo o la idea de gobierno, o más específico el presidente Luis Echeverría, de que el desarrollo fuera principalmente en lo que vendría siendo el sector primario de obreros y campesinos, y enfocándose en el país internamente, aunque claro, esto dio como consecuencia una mayor deuda externa debido a los préstamos que pidió el presidente. Sin embargo, aparenta ser que los métodos podrían quizás estar un poco nivelados con los resultados, a pesar de que algunas acciones que sí son cuestionables, sabemos que el ámbito de política o economía se puede realizar cosas más allá del entendimiento normal, ya sea porque esas acciones son de importancia para algún objetivo o en una ocasión simplemente como cortina de humo, pero eso es otro asunto relacionado pero diferente y de él no hablaremos, siendo así que podría dar por concluido el tema, a pesar de que es un poco más profundo, pero bueno, agradecemos su atención y esperamos que este trabajo les sirva en el futuro y sin más nos despedimos, hasta pronto.